Bueno, nada, equipo. Como les comentaba ayer pues vimos conceptos básicos, ¿ok? Más o menos generales de cómo se maneja el estándar. Conceptos importantes que ayer vimos: desacoplamiento, estandarización, diagrama de dependencia, modelo ontológico, y ya los otros conceptos eran más orientados a la semántica de bien. ¿Ok? Hoy vamos a ver tres cosas, ¿sí? Un poco la metodología, para que entiendan pues, cómo lo estamos haciendo y cómo lo manejamos, y cuáles son las fases que deberían de venir ahorita, ¿ok? Las fases posteriores. Y obviamente, pues también la parte de top-down y bottom-up, por lo menos a alto nivel, para marcar diferencia entre uno y otro esquema. ¿Ok? Comparto pantalla. ¿Sí está viendo la pantalla? Sí, Sí, ya te veo. Bueno, exactamente igual que ayer, equipo. Si tienen una duda, me interrumpen, por favor. Como voy a estar presentando, pues no voy a estar viendo la sesión, así que simplemente me interrumpen y respondemos o solventamos la duda. ¿Ok? Ok. Hoy vamos a hablar un poquito de la arquitectura de IAM desacoplada, que es básicamente lo que proponen, cuáles son todas las capas, cómo funciona la metodología, cómo funciona el top-down y cómo funciona el bottom-up. ¿Ok? Ok, bueno, ayer, no sé si recuerdan, pues hablamos de conceptos clave. Un concepto clave era el desacoplamiento. Obviamente, pues cuando tengo una solución, no importa la solución que sea, yo esa solución la puedo dividir máximo en 9 capas en teoría. ¿Ok? Y esas 9 capas pues están enmarcadas en TOGAF. ¿Ok? Y te marca, obviamente, qué tipo de artefacto va a entrar. ¿Sí? Lo mismo, y como les comentaba ayer, pues el concepto de desacoplamiento viene más de TOGAF, no es tanto de vía, por lo tanto aplica para cualquier metodología, ya sea la de seguros, que es Accord, ya sea la de telco, la de retail o la que sea. ¿Ok? Las capas, ¿cuáles son? Las capas de la arquitectura podrían estar enmarcadas en 9 capas principales. ¿Ok? Esas 9 capas deberían ser lo que es interfaces de usuario, todo lo que es ese canal con ese usuario, sea un portal web, app mobile, etcétera. La capa de coreografías de negocio, ¿ok? Yo puedo tener una coreografía basada en un proceso de negocio, ya sea un BPMN, un motor de coreografía, o puede ser hasta un RPA, ¿ok? Al final un RPA, pues es un flujo automatizado que simplemente es repetible y tú lo sacaste de actividades humanas, ¿ok? Tengo reglas de negocio, tengo microservicios, ¿ok? Tengo APIs, servicios y eventos, porque yo puedo tener unos eventos particulares que dan un sentido, ya sea una coreografía o una interfaz de usuario. Y tengo documentos y tipos documentales. ¿Okay? Obviamente, pues esa segmentación al final tiene que estar cubierta por un gobierno que mantenga el control de todos esos artefactos tecnológicos, una capa de seguridad que resguarde la información, ¿okay? Y toda la plataforma, una capa de legados, que pues eso no lo podemos cambiar, son los legados que manejan los productos que compraron o legados hechos en casa, no importa. Y obviamente pues la capa analítica, que es la capa que nos da ese estudio o ese criterio para conocer a nuestro cliente, conocer procesos críticos, etc. Toda la parte de ¿ok? Entonces, cuando hablamos de la arquitectura bien, hablamos de desacoplar básicamente una solución en todas estas capas del negocio, ¿ok? Y darle la responsabilidad a cada uno de los artefactos, a cada capa de los artefactos correspondientes, ¿sí? Bueno, esto pues básicamente es lo que ya hablamos. Normalmente la interfaz está puesta casi siempre atrás del mismo producto, ¿ok? Pero pues existen interfaces ya de última generación,
que son responsive, que tienen ciertas capacidades o ciertas cualidades que nos permiten pues separarla o segregarla de esos productos core o legados de una manera más sencilla, ¿sí? Esto me lo voy a saltar un poco porque esto es más de lo mismo. Creo que este tema ya todos lo conocemos, más o menos las capas. ¿Ok? Ahora, lógicamente, pues eso nos hace que cualquier solución la veamos realmente como un conjunto de artefactos que se relacionan entre sí, entre las diferentes capas, para formar ese gran todo. Obviamente en este proyecto, pues lo que tenemos principalmente son reglas de negocio, APIs, servicios y microservicios y componentes. ¿Cuáles son los componentes? Pues esa base de datos donde vamos a buscar información, esos sistemas legacy donde necesito un dato particular o donde proceso algo particular, etcétera. ¿Okay? Y lógicamente, pues en la capa de reglas, en el caso de ustedes, van a tener dos herramientas tecnológicas, que es Web Methods y Split. ¿Sí? Lo mismo, pues hay una etapa de preguntas, tipo, que siempre manejamos acá, ¿ok? Primera pregunta, ¿es necesario contar para el desacoplamiento con todas las capas de arquitectura? La realidad, todas las capas existen, las 9, pero yo en una solución no necesariamente tengo mis 9 capas utilizándolas. Para caso de ejemplo perfecto, pues este mismo proyecto. En este proyecto tenemos desde la capa de reglas, solo el uso de la capa de reglas, el uso de la capa de servicios, microservicios y API, ya son 3, del uso de la capa de componentes. Entonces, fíjense que para esta solución, mejor dicho, que está planteada por este momento, pues efectivamente, hasta ahorita, solo tenemos estas capas. Ayer justamente Oscar comentaba con el tema de las reglas, que las reglas estaban siendo utilizadas por los canales, que la información que se iba a pasar del canal o no, si valía o no valía la pena que tuviera la información. Eso implica que lógicamente para la solución mayor existe una capa adicional que es ese canal. Y ese canal, pues lógicamente se ve reflejado por una interfaz en cualquier tecnología, pero es una interfaz de usuario. Okay. ¿Puedo hacer un tratamiento sin contar con la tecnología de una capa? La respuesta es sí, también. Tengo clientes, o hemos ido a clientes donde separan a nivel de arquitectura todas las capas, pero para desarrollar tecnológicamente alguna capa en particular, utilizan una tecnología compartida que soporta la misma capa. Por ejemplo, yo podría, las reglas de negocio, al final son tablas de decisión, y ustedes la tenían así relativamente en su base de datos, armarla en una pequeña tabla de base de datos. Eso es lo que ustedes tenían justamente. Y la regla estaba o existía de manera acoplada, pero en una tabla de base de datos. ¿Okay? Al final yo podría separar y segmentar también esa regla, simplemente sacar ese código, dejarla como un componente único de ese acoplado, pero tecnológicamente pues lo resuelvo a lo mejor contra una tabla de base de datos. Lo podría resolver a lo mejor contra un XML de configuración, contra un archivo de caché en la memoria del servidor, o sea, podría tomar diferentes soluciones tecnológicas para materializar esa regla de negocio que desacoplé y definí anteriormente. ¿Ok? Pero que es importante tener claro de que el componente como regla de negocio sí existe en mi arquitectura. ¿Por qué? Porque yo tengo segmentada esa información en un artefacto tecnológico que cumple con lo que tiene que hacer solamente esa regla. Es decir, no está inmerso en un código de 8000 líneas, donde tengo que hacer 500 cosas antes de poder acceder al pedacito de la regla. ¿Ok? ¿Qué ocurre si decido implementar artefactos en otras capas diferentes a la que plantea la arquitectura? Lógicamente, pues vuelves entonces a acoplar. Y ese es justamente el problema de lo que ocurre cuando una capa absorbe conocimiento de otra o responsabilidad de otra. Por ejemplo, en los códigos que ustedes tienen actualmente, YAR, Procedure, Package, lo que sea, ¿ok? Están esas reglas inmersas en un pedacito de todas esas 5000 líneas de código, que incluye, lógicamente, en esa misma capa, planteé implementar diferentes artefactos que van realmente a otra capa. Entonces vuelvo al concepto de acoplamiento. Básicamente, pues estoy entonces acoplando en una capa particular un artefacto que pertenece a otra capa. ¿Ok? Por ejemplo, ayer también comentaba que capaz algunas reglas ya están en los canales.
¿ok? Pero ¿qué ocurre? Si están en los canales en un componente separado que permita reutilizar el componente y enmarcarlo en cualquier producto, porque al final pues es un componente, yo lo utilizo como un producto separado, como un punto separado, ¿ok? Estás desacoplado. Pero si esa regla está inmersa en ese canal, en el código React, en el código Java, en el código .NET, lo que sea que tenga, la regla pierde reutilización. Porque si tú el día de mañana quieres hacer el canal en otra interfaz, quieres hacer un nuevo canal, quieres hacer un nuevo requerimiento, tienes que repetir el código de la regla porque está enmarcada en el código del canal. ¿Ok? Entonces, son ejemplos, pues, que más o menos creo que ustedes le harían clic en base a lo que hemos conversado. ¿Ok? Son los clásicos PM, Business Rule, Portal, partes de la arquitectura desacoplada. Sí, tú no estamos inventando el agua tibia. Básicamente, pues los motores de regla funcionan de la misma manera tal como funcionaban antes, ¿ok? Obviamente, pues la tecnología ha evolucionado mucho y ahora en vez de tener las reglas expuestas en un servicio SOA o en un YAR o un DLL, pues la regla se expone a través de un API. Entonces, lógicamente, pues la herramienta tecnológica evoluciona y eso da un plus o una facilidad al equipo de construcción y al equipo de diseño, pero a nivel de herramientas sigue existiendo normalmente. O sea, no es nada nuevo o estamos hablando de tirar cohetes a la luna. A eso queremos llegar. ¿Sí? Porque siento que muchos de estos conceptos han fracasado en la inmigración. ¿Por qué? Porque los clientes donde hemos estado equipo eh, muchas veces hacen exactamente lo que les comentaba en la pregunta 3. Implementan perdón, implementan artefactos en otras capas, vuelves a acoplar, ¿y qué ocurre? Cada vez que quieras modificar, actualizar o mantener ese artefacto, tienes que modificar todo lo que está incluido y acoplado en esta capa. Entonces, claro, vuelves a tener una gran caja negra que para poder tocarla es un dolor de cabeza. Entonces, es importante entender que desacoplarnos no implica únicamente construir, realmente construir es la parte sencilla. La parte primordial o la parte esencial es definir correctamente el artefacto para no entrar justamente en el tema de tener una sola pieza que cumpla diferentes funciones cuando en realidad yo podría tener diferentes piezas. Esto va muy de la mano con el ejemplo que yo les comentaba ayer del carro, que yo podía tener el radiador y la batería en una sola pieza. ¿Sabes qué? Mi pieza incluye las dos cosas, pero realmente es funcional, realmente cumple con los escenarios posibles, realmente me da el valor que quiero que me dé. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas veces esos mismos conceptos básicos, eh, la mayoría de las empresas no han fallado en la definición de esos artefactos, no en la tecnología. A lo mejor compran el BPM de Oracle, de IBM, cualquiera, que cuesta un montón de dinero. Quieren implementar sobre su proceso, que realmente no es un proceso que está claro. Quieren implementar un proceso que absorbe cosas de otras capas y lógicamente pues el motor de BPM no está preparado para ese tipo de condiciones. Es un motor de proceso. No puede tener incluido sobre él, no sé, el llamado de las API y los microservicios, por ejemplo, por decir algo. ¿Okay? Entonces, lógicamente es importante que cuando tú definas, es importante definir, mejor dicho, de manera correcta esas piezas de desacoplamiento. ¿Ok? Y ahí es donde pues estándares como BIAN, como ARCS, como ACOR, nos dan el valor, porque ya no tengo que inventar la rueda. O sea, ya está probado cuál es la unidad de medida aceptable para cada uno de esos artefactos que pues presento yo como negocio. ¿Sí? Hasta cada equipo, dudas, preguntas. Ok, silencio, asumo que es continuo. Perfecto. Ahora vámonos con la metodología. Ok. Básicamente, esta es la metodología eh, de desacoplamiento, ¿ok? Que manejamos y proponemos en todos los clientes. ¿Sí? Obviamente, arranca por una gestión de la demanda, pasa por una fase de planificación
y termina en una fase de ejecución por cada plan de sprint o por cada iteración del plan de sprint. ¿Ok? En esa fase de gestión de la demanda se maneja lo que es la organización del proyecto y lo que es la creación de ese backlog inicial. Efectivamente, pues mucho de esto ustedes les hará clic porque son etapas que ya pasamos en el proyecto, que varios de ustedes ya vivieron. Por ejemplo, en la parte de backlog, se armó un diagrama de dependencia conceptual. Básicamente en esa etapa fue donde Andrés y José los ayudaron el primer mes y creo que el segundo mes también, armando con el negocio que tenía las historias de usuario o las reglas que iban, armando lo que era ese diagrama de dependencia conceptual. ¿Ok? Fíjense que pues que esto básicamente fue esa actividad que ese equipo hizo durante los 2 primeros meses. Entonces, luego que esa actividad o esas actividades, ese backlog inicial se define claramente, se puede empezar a generar lo que son esos sprint cero y obviamente pues la fase de ejecución de todo el plan de sprint. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en esta etapa inicial ya puedo tomar ciertas decisiones como por ejemplo qué capas tecnológicas aplico en el proyecto, qué equipos necesito armar, qué especialistas necesito incluir en mi proyecto, qué tan grande es el proyecto, cuáles son esos artefactos que se ven súper complicados, que son complejos, o que pueden tener muchos escenarios de prueba, etc. ¿Okay? Entonces, lógicamente, y eso nos permite este diagrama de dependencia conceptual. De ahí fue donde salieron esas 190 integraciones tentativas que están en un Excel, por allí que levantó el equipo de Andrés y José, más 56 reglas de negocio, creo que era el número. ¿Okay? Entonces, pues, esa etapa de backlog inicial, y por eso el nombre, es la que te permite pues, tener un panorama inicial de cómo va a ser esa solución que me están pidiendo, cómo manejo ese requerimiento que me están pidiendo. ¿Okay? Luego entonces arranca ese sprint cero. ¿Okay? Este sprint cero básicamente son diagramas de dependencias detallados, modelos ontológicos, modelos de dominio, contratos conceptuales, arquitectura tecnológica, representación de del Lego. O sea, puede ser cualquiera de estos artefactos y depende mucho de... Disculpen con la tos. Oigan, sí peor. Ajá, cualquiera de estos artefactos pueden generar valor dependiendo también del tipo de proyecto. Por ejemplo, hay temas donde la representación de data en Lego pues no da ningún valor porque no aplica simplemente. O tal vez el modelo ontológico no aplica porque estoy utilizando un modelo base que el cliente ya tiene. ¿Okay? Que por ejemplo en el caso de ustedes es ARTS. ¿Okay? O estoy utilizando un modelo base de mercado porque ya existe, que en este caso es BIM. Entonces, fíjense que dependiendo de cada uno de los escenarios, se arman todos esos modelos iniciales. Esos modelos iniciales nos permiten eh, detallar todo ese backlog inicial que generamos en un momento dado. ¿Okay? Por ejemplo, acá puede estar también los tableros esos de Draguio que está haciendo a Andrés y José, que básicamente pues son como ese detalle de cada uno de los artefactos tecnológicos o de las reglas de negocio que se definieron en el backlog inicial y se detallan simplemente en esta fase de modelos iniciales. ¿Okay? El objetivo pues, es poder también terminar de armar un plan de sprint y decir, ¿sabes qué? Yo estas 56 reglas con estas 195 integraciones las voy a dividir básicamente en 5 sprints, 10 sprints, 15 sprints. Y lógicamente, pues el modelo Kanban de cada uno de esos sprints, que básicamente esto es lo que Carol ya tiene, ya ustedes tienen armado en Jira. Carol nos lo ha mostrado varias veces y ya estamos tratando de terminar de organizar. Una vez que esto se concluye, ¿okay? Lo que es sprint cero, arrancamos con pequeños sprints de implementación. ¿Sí? Estos sprints que incluyen ese diseño detallado de artefactos, desarrollo, pruebas, pruebas por bloque, pruebas de sprint y despliegue y entrega, deberían estar alineados, ¿ok? Y arrancar de manera paralela con los equipos de diseño detallado y de construcción, ¿ok? ¿Qué significa esto? Nosotros arrancamos, por ejemplo, fíjense que yo arranqué el sprint pasado, fue el primer sprint de detalle, ¿ok? De esta actividad, junto con el equipo de Víctor,
junto con Edwin, junto con Pedro, Gabriela, John, o sea, todos empezamos a armar los diseños detallados de los artefactos que se levantaron el valor inicial y que se definieron detalladamente o inicialmente en esos modelos iniciales, ¿ok? Una vez que esos artefactos se terminen, debería arrancar el desarrollo. Si nosotros cerramos el sprint ya, básicamente el sprint 1, que fue el que cerramos esta semana, la semana pasada, no recuerdo, ¿ok? Básicamente, este sprint debería arrancar ya el equipo de desarrollo, ¿ok? Para poder tener su sprint de desarrollo junto con el tiempo en que nosotros estamos diseñando y detallando el sprint 2, ¿ok? Y en algún momento, obviamente, cuando vayamos al sprint 3, nosotros vamos a estar diseñando el sprint 3, desarrollo va a estar construyendo el sprint 2 y pruebas unitarias y pruebas de bloque va a estar probando el sprint 1 probablemente, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque lógicamente requieres que el punto anterior tenga al menos un sprint de ejecución corriente, ¿sí? Fíjense que en el sprint pasado ninguno de estos procesos se activó, ¿ok? Solamente se activó el diseño de artefactos. ¿Por qué? Porque lógicamente este genera un insumo para ese equipo de desarrollo y construcción, ¿ok? Es decir, nosotros ya la semana que viene, creo que es que arranca el sprint de construcción, debería estar el equipo de desarrollo construyendo las reglas en WebMethod, construyendo las APIs en API, construyendo las APIs en Spring Boot, los proxies, todo lo que hay en Spring Boot, para poder pues asegurar que en el siguiente sprint, o en el siguiente mes, o el tiempo que dure el sprint, se pueda arrancar con las pruebas unitarias de esos desarrollos que el equipo hizo. ¿Okay? Y lógicamente pues va generando, ¿ok? Pequeños sprint definidos en tu plan de sprint, ¿okay? Que definiste en el plan de implementación, para poder lograr pues, actualizar y generar todos los artefactos de tu solución. Punto importante, fíjense que por acá el backlog se va actualizando conforme vas abarcando cada sprint. El diagrama de dependencia del proyecto se va actualizando conforme voy armando cada sprint. ¿Por qué? Porque aquí tengo un inicial, ¿ok? Y aquí ya voy yo detallando cómo va quedando. Este es el técnico que yo les he ido mostrando. No sé si recuerdan que ya les mostré uno en Architect que tenía la regla, el orquestado, las APIs, etcétera, tenía todo, ¿ok? El modelo ontológico se va actualizando también porque, obviamente, en cada sprint yo voy armando ese modelo ontológico y definiendo los atributos que necesito particularmente, ¿ok? Y, lógicamente, pues la arquitectura de referencia también va evolucionando conforme voy ejecutando cada uno de los sprints del plan general, ¿ok? ¿Por qué la arquitectura de referencia va evolucionando? Porque puede ser que yo en el sprint 1, 2 y 3 yo tuviera puros servicios, puras APIs simplemente síncronas. Resulta que en el sprint 4 nace un API de tipo asíncrona, donde requiero a lo mejor un motor de colas, requiero a lo mejor un gestor de eventos, o sea, requiero ciertas condiciones particulares tecnológicos que me pues, actualizan o modifican lo que es arquitectura general de referencia. ¿Okay? Y obviamente la idea es que después de ciertos sprints, tú puedas hacer despliegue y entrega para el negocio. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que luego por lo menos del tercer sprint ya se tenga unas reglas desarrolladas, unas APIs desarrolladas y se pueda ejecutar todas las pruebas correspondientes eh, y se haga ese despliegue al equipo de negocio de las reglas, ya sea en WebMethod o en Sprint. ¿Ok? Por eso también pues la pregunta de Miguel, porque ya lógicamente con el sprint que entregamos, ya el equipo de desarrollo empieza a generar los códigos en WebMethod. Recuerden que por lo menos nuestra responsabilidad es esas reglas montadas sobre WebMethod y por eso es necesario el ambiente, ¿sí? Pero obviamente pues también tengo la necesidad de construir unas APIs orquestadas o unos microservicios orquestados, los microservicios correspondientes y las APIs correspondientes en API. ¿Ok? Entonces, esto marca la pauta de cómo vamos evolucionando en el proyecto por cada instante de tiempo llamado sprint, pues pongámoslo así. ¿Ok? Hasta acá, equipo, ¿alguna pregunta, duda? Ok.
¿Alguien levanta la mano? Hola Jesús, yo Carol, Cuéntame, Carlos. ahí sobre la metodología, no es duda, yo siento que ahí nada más es como un comentario o un aporte Adelante. sobre esta fase de diseño. O sea, yo creo que hace falta tener más visibilidad en este modelo de Kanban, justamente, ¿no? Para Ajá. sobre las 4 semanas en las que se trabaja sobre los diseños y diseños extendidos, pues tener este corte semanal para que el equipo también pueda ir Tal avanzando cual. en las validaciones, ¿no? Que no sea una Así es. entrega final total al final del sprint de diseño, sino que conforme al corte semanal ellos puedan ir bajando estos entregables para revisión, ¿no? Sí, sí, total. Por eso es que el backlog, mira que se va actualizando. Por eso el backlog está perpendicular. Eso es lo que debería pasar, tal cual. Obviamente en este primer sprint estamos todavía alineando temas de estandarización, temas del Vira, temas de lo de Confluence, ¿ok? Pero obviamente la idea es que ya, conforme tú tengas la madurez, tus sprints vayan siendo mucho más limpios y eficientes, pues pongámoslo así. ¿Sí? Sí, ya una cadencia, ¿no? Semanal, no sé. Vale, Exactamente, gracias. exactamente. ¿Ok? Súper, súper importante ese comentario que hizo Carlos. Fíjense cómo, pues, le estamos, o le podemos sacar mucho más provecho, como ella comenta, a esa cadencia semanal, dado pues, que estoy liberando artefactos o piezas de Lego. Es decir, no tengo una mega caja negra que yo solamente puedo armar toda o nada. En cambio, yo acá puedo generar a lo mejor el diseño de 5 reglas, el diseño de 3 APIs en esa primera semana, segunda semana, y ya lógicamente la siguiente semana pues voy generando los restos de los artefactos. ¿Sí? Entonces, importante eso que acaba de comentar Carlos, ¿ok? Obviamente, pues conforme vayamos evolucionando y teniendo todas las condiciones claras, pues va a ser mucho más eficiente las entregas y el uso de la metodología. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, equipo? ¿O no? Ok. Entonces, importante, ¿ok? Lógicamente, este es principio de ejecución del proyecto, ¿sí? Es importante también tener en cuenta que yo debo tener un equipo, ¿ok? De centro de excelencia. Y ese equipo, pues básicamente es ese equipo de gobierno, que pues, ustedes como COPEL ya lo tienen. Y obviamente ese equipo de centro de excelencia también debe estar formado por arquitectura retail, que fíjense que nos ha hecho un poco falta en las definiciones del proyecto, ¿okay? Para poder terminar de cuadrar ciertas cosas, ¿sí? Por eso los roles pues, de arquitectura de TI o arquitectura de negocio. ¿Ok? Y esos roles pues, forman lo que es ese centro de excelencia sobre los diversos proyectos que existen en la organización. Lógicamente, el equipo de gobierno, que también ha estado presente acá, es el responsable de mantener actualizados todos estos artefactos. ¿Sí? Y son el garante de que estos artefactos genéricos, lo que es el modelo ontológico, que tal como lo ha hecho Roberto Marcos, lo tienen en el Excel con las entidades que están allí, pero no lo definen, ¿ok? Son garantes de que ese modelo no se rompa, de que ese modelo se mantenga vivo de la mejor manera. Lo mismo pasa con el diagrama de dependencia, lo mismo pasa con la arquitectura de referencia. Si el día de mañana, pues yo requiero generar un nuevo patrón de comunicación, necesito un nuevo componente, lógicamente, pues tendría que pasarle eso al centro de excelencia para tomar decisión, acordar y cerrar si el componente va o no va, y el equipo de gobierno es el encargado de mantener actualizada o homologada esa información. ¿Okay? Entonces, esto siento que ustedes como Coppel, mira, lo tienen bastante claro, ya lo manejan así de por sí. Tal vez falta definir realmente el centro de excelencia de ese proyecto. No definirlo, mentira, porque también lo tienen definido claramente. Eh, Contar con la capacidad de tiempo de las personas para poder lograr esta definición, por lo menos de este proyecto. ¿Ok?
Y creo que es más un tema de capacidad que de que no lo tengan definido o no lo tengan claro. ¿Sí? Entonces, como ya comentábamos, básicamente pues en la fase de implementación de operación es donde se van actualizando los diferentes artefactos según el bloque y el sprint que esté tocando en cada uno de los del plan de sprint que se armó. ¿Okay? Y lógicamente, pues todos esos artefactos se entregan al equipo de gobierno para que el gobierno sea el custodio y asegurar que esa última versión o esa versión entregada por un equipo de un proyecto A, B o C sea la última versión pública para el resto de los equipos que están empezando un nuevo proyecto. ¿Okay? Entonces, pues, importante, los artefactos se modifican en las diferentes etapas, en las diferentes sprints, perdón, pero gobierno es el encargado de centralizar y mantener esos artefactos actualizados para el resto de la organización. ¿Okay? Importante, ese centro de excelencia, pues, siempre va generando también los repositorios, ¿ok? Eh, que esto, pues, son los que conversamos ayer, no sé si ayer los hablé con algunos de ustedes, son los repositorios en GitLab, los repositorios en Confluence, ¿ok? Para poder, pues, ir armando de manera eficiente toda la información en la arquitectura o en las herramientas de gobierno y control que ustedes manejan. ¿Sí? En esta, de aquí en adelante, equipo, básicamente, pues vamos a explicar detalladamente en qué funcionan cada uno. Voy a ir un poquito rápido porque creo que son conceptos que todo lo que estamos aquí manejamos, ¿ok? Conceptos que ya medio conversé con ustedes ya, ¿sí? Como les comentaba, pues lo primero es esa definición de backlog inicial, donde se definen las historias de usuario, la representación del Lego o el diagrama de dependencia conceptual. Lógicamente, pues esto requiere reuniones o sesiones con el negocio, ¿sí? Estas sesiones se enmarcan en herramientas tecnológicas o de manera manual a través de Legos, como pueden ver acá en las fotos, ¿okay? Lógicamente, pues cuando lo hago de manera remota, utilizo una herramienta como Stoneboard, Miro, etcétera, ¿no? Donde plasmo en el mismo tablero la épica y quién fue la persona encargada que definió esa épica, ¿ok? Porque partimos pues de una épica particular. Lo mismo pasa cuando hacemos la actividad presencial con Legos, ¿sí? ¿Qué ocurre? Cuando tú trabajas con Legos, creo que todas las personas tenemos la capacidad de poder armar un Lego, ¿ok? Algunos tendrán más creatividad o otra que otras personas para armar un poco más original o genial el Lego, pero todos tenemos la capacidad de poder armar un Lego básico. ¿Okay? Y básicamente eso es lo que toma en consideración la metodología. Cuando tú le das a un usuario la capacidad de liberar su mente y armar o lograr armar o representar, mejor dicho, en Legos un problema y en Legos su solución, básicamente ya resolviste el 90% del problema. Entonces, eso es parte de la metodología, cuando se hace presencial con Lego, que se aplica. ¿Sí? Lógicamente, pues, tienes un grupo de ejercicios que se hacen al inicio para que la gente, pues, libere su mente, se relaje un poco, se familiarice con la parte del Lego. Y obviamente, pues, esos ejercicios van enmarcados en cosas muy básicas, como por ejemplo, no sé, hagan con Lego una figura, háganse con Lego ustedes, cómo ven a su familia en Lego, cosas muy friendly que tú podrías interpretar con el Lego, básicamente. Y posteriormente, pues te empiezas a armar la problemática del proyecto en Lego y lógicamente armar la solución en Lego. Entonces, claro, al final todo esto, todos estos Legos, pues terminan eh, generando una idea o un objetivo principal con ciertas características, ¿ok? Cada usuario se encarga de detallar justamente esas características y el explicar lo que el Lego o la pieza representa. Y con esa información indirectamente, pues tú estás llenando épicas de requerimientos directos que se transforman básicamente en historias de usuario. ¿Okay? Entonces, lógicamente,
Una vez que tú completas pues toda esa etapa de levantamiento, generas lo que es las historias de usuario, ¿sí? Obviamente, pues en el caso de ustedes, equipo, ya el negocio tenía claramente cuáles eran las reglas que querían implementar. Por lo tanto, no fue necesario hacer una etapa de definición y levantamiento detallado con el negocio, ya que pues este archivo de historias de usuario casi que ya existía. ¿Sí? Cuando se hace de manera digital, efectivamente, lo que utilizamos son herramientas como el Stoneboard, como Miro, etcétera, donde se hacen sesiones en caliente con los usuarios, donde se explica, existe un moderador, el moderador le explica a los usuarios, pues, lo que es una épica, cuál es el concepto de la épica, qué debería tener una épica, etcétera, ¿ok? Se ponen las reglas de cómo plasmar la información y lógicamente pues se van haciendo ciertas actividades durante las sesiones de levantamiento para armar lo que es ese tablero de épicas o ideas que tú estás proponiendo para la nueva solución o ideas que quieras resolver para la solución existente. ¿Ok? Entonces, pues ya en esta etapa estás levantando básicamente la información de ese usuario. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, equipo? Ok. Entonces vámonos a la parte de preguntas tipo que maneja la presentación. ¿Ok? Está relacionada toda esta fase de backlog con las técnicas y metodologías ágiles de Scrum. Mira, efectivamente, eh, lo que es la parte de historia de usuario, la parte de épicas, por eso al principio les comentaba que estoy seguro que ustedes ya la manejan, no es de solamente la metodología que Villan está proponiendo, ya esto es de metodologías ágiles, son conceptos que están con bastante madurez a nivel de mercado, pero simplemente pues se tomó lo mejor de cada punto para poder implementarlo acá, ¿ok? ¿Está enfocada la fase de backlog netamente al negocio? Sí, la respuesta es sí. Acá no evaluamos ninguna limitante tecnológica ni ningún tema tecnológico. La idea de este backlog es que el negocio exprese sin ataduras, sin ninguna limitación, su deseo. O sea, qué es lo que él quiere o espera del proyecto o del producto o de lo que esté haciendo. ¿Ok? ¿Qué ocurre si después de utilizar el backlog aparecen nuevas ideas, historias de usuario que quiero añadir? Sencillo. Tu backlog te permite entrar en el ciclo, porque no sé si recuerdan que cuando yo hago esto, yo tengo mi backlog, entro en el sprint 0 y sigo cada uno de los sprints, ¿ok? ¿Qué ocurre? Yo puedo empezar el sprint 1 y simplemente generar un nuevo backlog, que probablemente se ejecute cuando termine todos los sprints del backlog anterior que levante, ¿ok? Entonces, realmente, un problema que ocurra, pues no, simplemente es un tema donde estoy evolucionando constantemente la solución y obviamente pues actualizando con el negocio constantemente la solución. Punto importante de esto, eh, el objetivo es no quedarse en requerimientos de manera infinita. Por eso es que cada vez que sale un nuevo backlog, yo recorro nuevamente la salida para no afectar el sprint o el plan de sprint que ya generé anteriormente. ¿Ok? No sé si fui claro en ese punto. Ay, ¿lo puedes repetir, Jesús, por favor? Sí, sí, está bien. Ok. ¿Qué ocurre si yo, sabes qué? Después que finalice el backlog, arranqué el proyecto, voy por el sprint 1, ¿ok? Y el negocio eh, requiere nuevas cosas, ¿sí? El negocio pues cambia día a día, salió algún nuevo requerimiento, una nueva tecnología, no sé, se me ocurrió un nuevo producto, pero va asociado al backlog que yo ya levanté. Es decir, yéndonos al proyecto. Imagínense que tenemos las 56 reglas ya definidas, ya vamos por acá, y el negocio, no sé, la semana que viene nos dice que quiere incluir, aparte de las 56, no sé, 30 reglas más, ¿ok? Porque, pues mira, desea incluirlas en el proyecto. ¿Qué ocurre? Lógicamente, tú cierras tu plan de sprint, ¿ok? Lo ejecuto por completo y posteriormente que yo ejecuto el plan de sprint, pues arranco con el nuevo backlog, ¿sí? ¿Para qué? Para asegurarnos siempre entregarle al cliente un proyecto final.
Lastimosamente, y eso pasa en todos lados, la velocidad de las ideas del negocio siempre va mucho más rápida que la velocidad con la cual implementamos las soluciones. Entonces, en muchos casos nos ha pasado que nos podemos quedar en una etapa de backlog y sprint cero infinita, donde al final no desarrollas ni pasas nada a producción. Por lo tanto, el negocio pasa 6 meses en el mismo punto. ¿Sí? Sí, una consulta, Jesús. Hola, Ajá. buenos días. David Peñuelas, del equipo de Cobraza. Ese recuadro que tienes ahí en el Sprint Zero, donde están los modelos iniciales, todos esos artefactos de, por ejemplo, el modelo ontológico, el contratos de conceptuales de artefactos, la arquitectura topológica, todos esos se van repitiendo a más detalle en cada sprint. Acá ves que al lado derecho está la sección que dice diseño detallado de artefactos. Por ejemplo, ahí viene, entiendo yo, pues los contratos de interfaz de cada servicio que se va a construir, incluso ese servicio a qué otros componentes va a consumir, ¿no? Para obtener algún dato que se requiera, ¿no? Así es. A distintos niveles de servicios, ¿no? Que se consumen hacia abajo, hasta que llega al componente de, por ejemplo, de la regla, ¿no? En Web Methods o donde esté destinado para poder mandarle al insumo, ¿no? Que requiera ese servicio, porque puede ser que requiera datos que no los tengas en el componente que lo va a consumir, ¿no? Y ocupes hacer otras invocaciones, ¿no? A sistemas legados para obtener toda la información. Así es. Esa secuencia de consumos de componentes, tanto nuevos como legados, viene ahí. Aquí, en el detallado. Sería el Sí, que... mira, para ejemplo esto, déjame mostrártelo como un ejemplo. Mira, fíjate acá. Me dicen si todavía en la pantalla. Acá, mira, esto que les estoy mostrando, ¿ok? Donde tengo regla 1, 14, 15, 20, básicamente es el conceptual que está acá, ¿ok? Yo tengo un detalle conceptual de cada una de las reglas, ¿sí? La 14 tiene esto, la 15 tiene esto, la 20 tiene esto, ¿ok? Ok. Conceptualmente, esto fue lo que el equipo de Andrés y José hicieron el mes antes pasado, ¿ok? En el mes pasado, ellos no ya este insumo, ¿ok? Que básicamente está acá, pasa a ese primer sprint, ¿sí? Y en ese primer sprint nosotros tomamos ese insumo, ¿ok? Y ese insumo, en una etapa inicial, fíjate que él decía que esto era un orquestado, que tenía una consulta, tenía una tabla con estas condiciones, tenía otra consulta porque esto estaba de este lado, ¿ok? Era otra API, ¿sí? ¿Ok? Y este era ese diseño conceptual. Cuando yo lo detallé o ya lo detallamos a un diseño ya realmente para pasarse a una fábrica de construcción, quedó como esto. Fíjate que él quedó realmente, este pedacito es, ¿ok? Tengo un servicio de recepción expuesto en API, esto básicamente va a API, ¿ok? Y acá, no sé si aquí lo ves que dice API, no sé si se ve muy pequeño, ¿no? Pero básicamente aquí te dice qué tecnología, ¿ok? Esto llama a un servicio orquestado, ¿sí? Que este servicio orquestado está en Spring Boot, entonces pasa exactamente lo mismo, tiene sus condiciones, ¿ok? ¿Dónde va? Tomcat de Spring Boot. Luego llamo a un servicio de dominio que es el que consulta la línea de crédito de saturación, el nivel de saturación de la línea de crédito, que esto básicamente, yéndonos al mismo modelo que tenía el equipo top-down, es esta consulta que está acá. Ok. Y antes de dar la palabra, Carlos, si regresas al sistema donde tenías el mapa de Acá. servicio, de aquí, y entiendo yo que aquí mismo tienes los contratos de interfaz de cada uno de esos servicios para saber qué datos requiere cada uno de ellos para poderlo consumir. Así mismo es, por ejemplo, fíjate que si yo te busco este, browser, aquí está. Y él te requiere, tiene su mensajería, y el request básicamente es esto. Él recibe los, una lista, ¿ok? Con un ejemplo de producto de departamento que hace, recibe los precios de cada uno de estos y recibe el monto total del ticket.
¿Y qué te responde? Pues básicamente te responde con el porcentaje de saturación que tiene ese ticket, pongámoslo así, ¿ok? En base a los productos que seleccionaste. Entonces, fíjate que acá, pues efectivamente, cada uno de los artefactos maneja su mensajería con su request response, el encabezado, el detalle que tiene el artefacto, y lógicamente desde acá se mantiene el documento. Esto es básicamente la plantilla Word que le entregamos a ustedes del documento. Entonces, esto, pues, es esa piecita que ya yo logré diseñar detalladamente. Y esto que te voy a generar ahorita, ¿ok? Que es ese contrato, es básicamente, hasta la presentación, perdón, la presentación la tengo aquí mismo. Es básicamente este diseño detallado de artefactos. ¿Okay? Sí, sí. Yo estoy generando el arquitecto con el detalle de cada una de esas piecitas. ¿Sí? Entonces, mira la diferencia del conceptual versus Ajá. realmente cómo quedó la solución final. ¿Sí? Sí, totalmente de acuerdo. Gracias por la respuesta, Jesús. Aquí a la orden. La idea es, por eso la idea es que hacerlo en esta etapa está genial, porque ustedes ya tienen, ya tenemos material con ustedes que saben a qué nos referimos, porque pues es del mismo proyecto, ¿no? No está en teoría. Entonces, fíjate que generé el documento y aquí está mi documento en el dots. Aquí está. Generado ahorita a las 11:57 y tú lo abres y básicamente es el contrato de esa piecita. De acuerdo, gracias. ¿Okay? Entonces tiene todo lo que esa piecita necesita para funcionar. Ok, entonces, pero ¿qué es importante, equipo? Y me gusta hacer mucho énfasis siempre acá. Realmente los requerimientos nuevos del negocio siempre van a existir y siempre van a aparecer. El negocio tiene que estar en constante evolución porque es parte de su trabajo. ¿Sí? El problema es cuando en esa constante evolución aceptamos quedarnos y repetir la misma actividad porque aparecieron nuevas cosas. ¿Okay? O sea, ¿cuál es el éxito de las metodologías ágiles? Es poder lograr una salida y un despliegue a producción, un MVP, un pequeño MVP. Que tú digas, ¿sabes qué? Mira, efectivamente, pues hay 30 reglas nuevas que a lo mejor me afectan solo 20 de las anteriores, pero las otras 36 no las afectan. Por lo tanto, el tener esas reglas en producción me da un valor increíble. ¿Okay? Entonces, eso es súper importante. He visto muchos proyectos que por un tema de gestión, porque esto es un tema efectivamente de gestión, de definir, ¿sabes qué? Yo cierro mi backlog, arranco mis sprint cero, ya lo cerré, cierro todo lo que tengo que armar del sprint cero y a lo mejor en paralelo puedo atender el nuevo backlog, a lo mejor espero que termine todo y atiendo el nuevo backlog. Lo que no puedo es quedarme constantemente en esta misma etapa de gestión de la demanda y planificación. ¿Sí? Si no, pues lógicamente no le doy resultados al negocio y ahí es donde los proyectos se mueren, pues porque no logras pasar algo de valor a producción. ¿Okay? Continuando con las preguntas, ¿reemplaza este modelo las técnicas que hace de cascada? Mira, la respuesta es no. Ustedes podrían seguir Eso es haciendo cascada. una pregunta. Adelante, Carol. Yo tengo una duda sobre dos entregables, el diagrama Ajá. de dependencias conceptual y el diagrama de dependencias detallado. Ok. El que tú mostrabas, el que ya Este, viene, ese es el diagrama de dependencias detallado, ¿no? detallado. Así es. El anterior es el conceptual. Entonces, el que Realmente viene el con las anterior SQLs y las consultas. es el que los muchachos les entrega exactamente. Ya. Pero no es este, Carol, por si acaso, no es este. ¿Ok? Es otro que no sé si Miguel lo tiene en la mano. Yo no lo tengo en la mano, pero es el entregable que hace Andrés. ¿Sabes que Andrés entrega una lista, un Excel y un diagrama? Ese es el conceptual. Este es ¿Sí? como un input adicional, ¿no? Un apoyo para la revisión, ¿no? Con un flujo ahí. Va más de la mano, Carol, si quisieras plantearlo, con esto que está en la metodología. Sí, porque este también se va generando conforme cada bloque de diseño, ¿no? Así es. Ambos. Sin embargo, en la propuesta que está con ustedes, esto no es un entregable. Por eso cuando decimos que esto no es un entregable es porque no está en la propuesta. Pues. ¿Sí? Pero no implica que nosotros no lo hagamos. Sí, es Puede un ser que lo artefacto, haga ¿no? Que ayuda. exacto, de ayuda para nosotros.
Ujú, Pero realmente la propuesta que ustedes tienen, pues no está como un entregable a un hito de entrega. ¿Sí? Sin embargo, pues ya, mira, ya lo estamos haciendo, y lo hacemos por la metodología porque nos ayuda a aclarar y tener pues visión clara de cada uno de los artefactos. ¿Ok? ya, gracias. Sí. Entonces, ese es el tema. Ok, Oscar tiene la Creo que mano Oscar tenía, levantada. sí, justo. adelante, Oscar. Estás en mute, Oscar. Creo que tiene temas con su micro. Adelante, Paimi. Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, respecto a la parte de gestión de historias de usuario, Jesús, que comentabas, eh, perdón, es un proceso de gestión de- del proyecto, ¿no? Sí, Para no quedarnos enteramente en esa fase, tal que cual. pues obviamente generaría mucho retraso, pero ahí lo importante es tener bien definidas las historias de usuario y en caso de que lleguen nuevas ideas o nuevos requerimientos a backlog, pues se puedan encolar, ¿no? Se puedan gestionar y en base a esa priorización, a esa gestión, no impacte tan abruptamente el proyecto. Tal cual, así mismo es, Pai. Por eso es importante no detenerse y no quedarnos en esta etapa eternamente. Tú puedes agregar nuevas historias, puedes agregar hasta nuevos requerimientos, solo que siempre tienes que ir dándole pequeños MVP al negocio. Es que si no, al final te quedaste en una metodología de cascada eternamente levantando. Y claro, esa es la principal diferencia de este esquema. Y, perdón, aquí, para el equipo, nosotros en la iniciativa no traemos documentación funcional, ¿no? O sea, no traemos historias de usuarios redactadas con esta, sobre INVE, ¿no? Y que te diga el detalle de la regla, de la implementación de la regla con algunos criterios ahí no se hizo porque pues nos comentaron en su momento que pues era una iniciativa para implementación de reglas, ¿no? De reglas de crédito. Entonces, no las traemos, no se hicieron pues en su momento. Las traemos como agrupadores para las diferentes reglas, pero no traemos esa definición en estricto sentido de historia de usuario que en su momento entiendo pues se tendría que hacer con base en la implementación para los canales, ¿no? Cuando se llegue a esa parte, pero ahorita no Pero si traemos. tenemos, pero si tenemos, Carol, por ejemplo, la definición de las 56 reglas que te da negocio, ¿cierto? Así es. Exacto. O sea, efectivamente es importante el insumo y las historias de usuario es, como dice Carol, aplican acá, eh, no aplican a este proyecto, perdón, porque realmente lo que nos dieron de insumo fueron ya las 56 reglas claras que el negocio necesitaba, que son esas pues que están básicamente en el alcance. Pero efectivamente se cuenta como nuestro backlog inicial, porque eso fue lo que recibimos del negocio como lo que necesita, lo que quiere resolver, pongámoslo así. ¿Ok? Oscar tiene la mano Hola, levantada. buenos días. Hola, Oye, y Oscar. aquí sí sería interesante, bueno, una disculpa, hace ratito no podía comunicarme. Y aquí sí sería interesante, si bien traemos una iniciativa de la parte de la dirección de crédito para desacoplar las reglas, tenemos definidas las 56 reglas que en algún momento o con anterioridad pudieron haber sido definidas como historias de usuario. Sí sería importante, Carol, no sé si, entiendo que por ahí hay un empuje también de integración del negocio, porque precisamente para dar un tema de valor, esas 56 reglas os
tener una visión de si tenemos que poner o desplegar las 56 reglas antes de que los canales empiecen a hacer integraciones, o hay una priorización de qué reglas poner, y si los canales dicen, oye, pues voy a poner un ejemplo de absurdo, ¿no? Para un proceso o un flujo en el canal, ocupo de la regla 1 a la 10. Entonces se van a priorizar primero esas 10 reglas para que entonces el canal haga sus adecuaciones, o hay alguna estrategia esa parte, se ha visualizado. Porque creo que lo tendríamos que hacer como un poquito al revés. Tenemos las 56 reglas que al momento de generarlas en los tableros y demás, se van a tener que asociar a historias para poderlas trabajar y poder hacer el despliegue y demás, pero no sé si ubicamos la priorización o alguien trae ese manejo por ahí. Y esa es una muy buena observación. No tenemos una priorización para la implementación de las reglas por parte de negocio, ¿no? Ese plan de sprints que viene ahí en el sprint 0 se definió nada más con base en distribuir las 56 reglas en 5 bloques de entrega, ¿no? Pero no traen como tal una priorización de negocio, como dices, debería de ser así, pero Sí, ok, no se ha visto. porque si bien, y voy a suponer, ¿no? Respecto a todo lo que hemos platicado, si vemos la regla número 1, pues a lo mejor esa es una sola historia de usuario, pero por la complejidad de construcción se tienen que crear historias técnicas y demás para ir logrando los despliegues, etcétera. ¿Podríamos comprometer esa historia 1? Sí, pero pues mientras no se esté utilizando o esa historia 1, que es una regla, necesite las otras 7, pues ahí va a estar lo interesante, ¿no? De cómo vamos a ir organizando primero que nada, construcción, despliegue de las reglas, para que después se empuje con el tema de la implementación de las reglas a partir de los canales, o no sé, que sería el peor de los escenarios, que se está esperando de decir, ya terminé de construir las 56 reglas, están desplegadas como si fuera monolítico o cascada, para que entonces entren los canales. Va a estar ese reto importante, porque si no el valor no entra en esta ecuación. Sí, y ahí, ¿cómo lo podríamos definir como esa estrategia? Digo, porque en su momento se quedó así, las 56 reglas repartidas en 5 bloques, y es Ajá. el sprint, el plan de sprints que traemos, ¿no? Pero como Ajá. dices, desde el diseño se puede ver la priorización para implementar conforme a necesidad que trae negocio, ¿no? O a lo mejor hacer un ejercicio de la regla más básica, que pase por todo el entorno desde el diseño a la implementación y a la integración, ¿no? No sé, para no tener dependencias de unas reglas complejas. Pero ahí sí necesitaríamos como que nos bajaran esa estrategia. Y como dices, ir con negocio, ¿no? A priorizar ese plan de sprint. Desde el diseño o terminamos el diseño de las 56 y ya vamos con negocio a la implementación. Ahí depende de cómo lo quieran manejar. Sí, justo. Yo creo que sí, como bien mencionan, hay que trabajar, hay que revisar esa estrategia. Yo creo que es muy importante lo que menciona Oscar. Pero bueno, yo sugeriría para no quitar más tiempo a esta No en esta capacitación. La verdad sesión, está muy correcto. importante, sí. Y si quieren, lo vamos viendo en una siguiente sesión. Pero sí, es muy importante lo que mencionas, Oscar. Justo. Sale, lo abordé precisamente por el hecho de que platicamos acerca del flujo de la agilidad, de dar el valor, Así es. pero al momento de ver toda esta construcción, lo que se va a ir revisando es pues, que priorizamos y que vamos a ir liberando y que se va a ir trabajando del otro lado. Gracias. Exactamente. Hay que trabajar esta parte. Correcto. Adelante. Y aquí ¿Alguien más? lo interesante va a ser bueno, identificar las dependencias, ¿no? Por ejemplo, qué clientes se van a ver afectados con la implementación o con la creación de las reglas. Actualmente veo complicado que podamos decir que esta regla está siendo consumida por tales canales, ¿no? Tales sistemas. Pero bueno, Que eso se podría ver con un diagrama de dependencia, si tuviéramos ese diagrama completo. ujú.
Si gustan eso, pues lo revisamos acá a la interna, Caro, y David, y Oscar, y ya lo afinamos. ¿Alguna otra? Adelante, Jesús. Gracias, Jaime. ¿Alguna otra pregunta, equipo? Continuamos. Entonces, Sprint 0, ¿ok? Ya básicamente, pues en Sprint 0, ¿qué es lo que manejamos? Manejamos lo que es el diagrama de dependencia. Voy a mostrárselo, ¿ok? Una versión inicial de ese diagrama de dependencia. Esto lo tocamos ayer, lo conversamos más o menos, les expliqué qué es lo que era, ¿ok? Como conversamos, esta es pieza angular, o debería ser pieza angular de cualquier cliente que tenga o que diga tener una arquitectura desacoplada. ¿Por qué? Porque es ese diagrama de componentes, como en el caso de los Legos, como en el caso de la automotriz, que te permite saber qué piezas yo relaciono. Y fíjate que, por ejemplo, Paimi, tú lo acabas de mencionar ahorita. Ahora, ¿cómo vamos a saber qué pantalla del canal o qué canales utilizan cuál y cómo de estas 56 reglas? Entonces, claro, lógicamente, si tú en tu diagrama de dependencia manejas desde la primera capa, que es la capa de interfaz, hasta la última capa, que es la capa de componente, pues lógicamente podrías ver fácilmente el trazado completo, ¿ok? Obviamente, pues nosotros, para el alcance del proyecto, nuestra visión es solamente de reglas hacia abajo. Por eso, pues, que el diagrama de dependencia, que fue el que les mostré, tanto el conceptual como el detallado, va desde la capa de reglas hacia abajo. Pero sería genial si yo por acá tengo el proceso, tengo la interfaz de usuario que lo utiliza, tengo el canal, o sea, tengo ciertas cosas que me permite decir, ah, ¿sabes qué? Es que esta recepción y esta regla, no sé, la utiliza el canal 1, 7 y 18. En la pantalla 45, 46 y 47. Entonces, claro, eso te da una visión un poco más general de cómo es tu solución y les permite lo que es el mantenimiento de una arquitectura desacoplada. ¿Ok? Lógicamente, con ese diagrama de dependencia, pues también nos permite generar lo que es los artefactos a implementar. Esto es la lista que ustedes ya vieron que también te la manda Andrés, tipo que ya la he revisado con ellos. La arquitectura tecnológica, que es más o menos los documentos que Gabriel está armando a nivel general de lo que ustedes tienen, qué es lo que hay que poner, etcétera, ¿no? Y esto es lo que nos permite generar el plan de sprint, ¿ok? Punto importante, estas actividades ya ustedes las han vivido en el proyecto, ya se ejecutaron, y como comentaba Oscar, pues las reglas de los 5 sprint Oscar se generaron basados básicamente en criterios de dependencia, ¿sí? Por ejemplo, fíjense que en el sprint 1, las reglas que se incluyeron fueron la 1, la 14, la 15, la 20, la 25, 44, 51, 52, 53, 54, 55 y 56. Es decir, no están seguidas de la 1 a la 15, ¿no? ¿Por qué se incluyeron estas? ¿Por qué? Porque la regla 44, no, la 25, perdón, utiliza internamente la regla 51, 52, 53, 54 y 55 y 56. Es decir, yo tenía una dependencia de el uso de estas reglas que están acá sobre esta gran regla mayor o este gran orquestado mayor. ¿Ok? Entonces, eso, para tomar esas decisiones, teniendo el diagrama de dependencia, por lo menos conceptual, yo puedo decir, ¿sabes qué? Todo esto que está acá tiene cierta dependencia y tengo que entregarlo en un solo MVP o en un solo sprint. Entonces, esto fue pues, el criterio que nos permite seleccionar efectivamente pues, cuáles son esas reglas que debo unir en ese primer sprint. ¿Okay? Y este fue el criterio pues, para armar los 5 sprints como comentó Carlos. Faltaría esa perspectiva de negocio tal vez también que me diga, ¿sabes qué? Es que necesito, mi prioridad son esta, esta y esta. Lógicamente, esa prioridad pues va marcada también en la dependencia que tengan, que ya el diagrama te lo da, y es un criterio más pues para armar lo que es ese plan de sprint que se entrega en esa etapa inicial, ¿ok? Pues lógicamente armo mi modelo Kanban con cada uno de los sprints con lo que estoy haciendo, esto es lo que ustedes ya manejan en Jira, ¿ok? Y lógicamente, pues ya vendría la etapa de ejecución a detalle, que es la que estamos corriendo. ¿Okay? Preguntas tipo, ¿con qué perfiles debo contar con relación a realizar el diagrama de dependencia? Debería contar con el área de negocio y con el área técnica para poder armar los componentes tecnológicos
necesario. Y fíjense que esto, o esa versión que manejó Andrés y José, es justamente parte de esto que ustedes ven, ¿ok? Donde tengo pedazos de código que lógicamente pues me lo tiene que dar un equipo técnico, ¿ok? No puede ser solamente un equipo de negocio. ¿A qué quiero llegar con esto? A que en esta etapa participa netamente el negocio. Ya en esta etapa requiero el equipo técnico con conocimiento de lo que hay, más el equipo de negocio para lógicamente ir cerrando cualquier gato, cualquier brecha en esa definición inicial. ¿Okay? ¿Es el diagrama de dependencia una visión exacta de lo que debe hacer TI a nivel de implementación? Sí. Ese es el objetivo, que ese diagrama sea una visión exacta de cómo se conectan esos artefactos. ¿Okay? Si no logro tener la visión completa, que es básicamente lo que va a pasar acá, porque lógicamente empezamos desde las reglas hacia abajo, no se incluyeron los canales ni qué hay en cada canal, pues lógicamente nos limita la parte de reglas hacia arriba, pero toda la parte de motores de reglas, componentes, APIs, microservicios, integraciones, sí la podemos tener claridad de cómo deberían implementarse. ¿Okay? ¿Qué ocurre si durante la implementación no sigo el diagrama de dependencia? Pues mira, vas a romper todo el modelo de desacoplamiento. El modelo no, perdón. Vas a romper la guía del desacoplamiento. ¿Sí? Un ejemplo más claro de esto, imagínate que estás armando el Lego ese de 1500 piezas, que es el carro de Fórmula 1, y en vez de poner la pieza donde te dice el manual de usuario, pues tú pones otra, ¿no? Lógicamente el carro no te va a quedar a lo mejor igual, a lo mejor te terminan sobrando piezas, te terminan faltando piezas, el carro no queda de la mejor manera, o sea, pasan diferentes condiciones, ¿ok? ¿Es necesario el modelo ontológico en este tipo de proyectos? Efectivamente, pues el modelo ontológico siempre es necesario, como les comentaba en el caso de ustedes ya tienen el modelo de ARC definido en sus portales de arquitectura, por lo tanto, pues esta es la guía principal. Y obviamente el otro modelo que estamos siguiendo es VIAN, que también está en el portal de VIAN, donde pues ya están los objetos claramente definidos. ¿Okay? ¿Y ese tipo de cambios metodológicos es de alto impacto en la relación? Sí. ¿Ok? ¿A qué me refiero con cambio metodológico? A utilizar una metodología de cascada o empezar a utilizar una metodología ágil o una metodología donde yo entienda que necesito siempre avanzar, que por más que me aparezca un nuevo requerimiento, no me puedo quedar eternamente en estas actividades, como un waterfall o una metodología de cascada donde yo levantaba la información por 6 meses y después de los 6 meses es que yo ponía todo lo demás o empezaba a construir. Eso pues básicamente no es uno de los retos principales para cambiarle ese clic o esa forma de pensar al área de negocio, ¿no? Ok, entonces, básicamente, pues esas eran las preguntas tipo, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta que quieran ustedes sumar, equipo? Ok, como que no. Vamos ahora a la fase de ejecución. Entonces, ahora, una vez que tenemos ya esta etapa, ¿ok? Lógicamente, pues empezamos a ejecutar, detallar y actualizar cada uno de los artefactos. ¿Ok? ¿Cómo se hace esto? Pues efectivamente se definen primero el rol de gobierno, el rol de los arquitectos, que están generando el detalle de esos artefactos tecnológicos. ¿Ok? Y lógicamente pues tengo células ágiles, ya sean de construcción, de fábrica, de diseño detallado, de pruebas. Yo puedo tener una célula de pruebas que me permita a lo mejor hacer pruebas de todas las reglas y las APIs que se generen, ¿ok? Y obviamente pues estos equipos están trabajando en paralelo para lograr un objetivo en común, que básicamente es el sprint, ¿ok? Punto importante, pues todas estas células tienen que generar esos artefactos para que el equipo de gobierno, ¿ok?, sea el garante de que ninguno de esos artefactos que están en la etapa de diseño, en la etapa de construcción o en la etapa de prueba, corrompan el modelo guía que ustedes como institución manejan. Entonces, importante pues que ese equipo de gobierno esté siempre garante de que esos artefactos están cumpliendo con los estándares definidos. ¿Sí? Okay. Otro punto importante, y aquí me voy a ir un poquito para atrás, ¿okay? ¿Qué ocurre? Fíjense que nosotros ya empezamos a hacer este primer sprint, fue el sprint que cerró, ¿ok? Con la célula de diseño, donde hicimos
los contratos detallados de reglas, los contratos detallados de APIs, ¿ok? Pero obviamente ninguna de estas actividades se ejecutó. ¿Por qué? Pues porque obviamente el equipo de desarrollo no tenía ningún artefacto listo para poder desarrollar. El equipo de pruebas no tiene nada que probar porque obviamente no se ha desarrollado y obviamente no hay nada que desplegar en este momento. ¿Okay? En este segundo sprint, ¿okay?, que nosotros ya estamos manejando, nosotros vamos a construir un diseño detallado, ¿ok? Pero ya hay un backlog para el equipo de desarrollo. ¿Por qué? Porque ese backlog es lo que yo entregué en el sprint anterior. Entonces, ¿qué implica eso? Que ya, y por eso en el plan de proyectos, no recuerdo la fecha, creo que la semana que viene o esta semana, se activa, no, ya esta semana no puede ser, tiene que ser la semana que viene, el equipo de desarrollo, ¿ok? Ese equipo de desarrollo pues va a empezar a construir o debería empezar a construir los diferentes artefactos. ¿Cuáles son los artefactos? Los que están o los que se entregaron en todo ese sprint 1 enmarcados en el diagrama de dependencia. ¿Okay? Esos artefactos están enmarcados por APIs en API, ciertos microservicios en Spring Boot, ¿ok? Y obviamente las reglas. En este caso de este sprint, todas las reglas contabilizadas van implementadas en WebMethod. Hasta ahorita pues no hay ninguna que sea core de todas las reglas que se definieron para el Sprint 1, de estas que están acá. Por lo tanto, pues todas estas reglas van implementadas sobre WebMethod, ¿ok? Entonces, ¿qué equipos deberían de activarse ya en este sprint? Dos equipos de desarrollo, el equipo de desarrollo de WebMethod y el equipo de desarrollo de API junto con el equipo de Spring Boot, ¿ok? ¿Allí me escuchan el equipo? Sí, sí, Sí. Es que déjenme quitar. Se me apagaron. ¿Aló? ¿Alguien me escucha? Hola, Jesús. Ah, Sí, sí, te escuchamos. ¿Tú nos escuchas? sí, ahora sí, sorry. Es que se me quedaron sin batería los audífonos y nada. Dejé de escucharlos. Ok. ¿Me escucharon Ahí, todo lo que comentaba, verdad? Sí. sí, te escuchamos. Y de hecho ahí me surgió una pregunta, estimado, Adelante. de que ahorita las reglas que mencionabas, que ya está definido que van a Web Methods. Así es. Esto ya está, pues ahora sí, por decirlo de alguna forma, planchado, firmado, vamos, que estas sí van sobre Web Methods. A O sea, ver, no van sobre el otro manejador. en teoría tengo segura la muerte, yo nada más. Pero lo que me han dicho es que sí. Ajá. ¿Qué pasa? Estas no son core. Ah, ¿dónde están? Estas no van contra el core de pagos. Entonces, Ok. el criterio que nos dijeron es que todo lo que no fuera contra el core de pagos va en Web Method. Lo que sí va contra el core de pagos, pues tienes que ir en, ay, ¿cómo se llama? En Experience. Exactamente. ¿Ok? En Ok. este segundo sprint, por lo que tengo entendido, lo que hemos estado viendo, sí hay unas cuantas que sí tendrían que ir en Experience. Inclusive, el número total de las 56 reglas, Ajá. más o menos la proporción es un 70% en Experience, 30% en Web Method. ¿Okay? Más o Ok. menos de lo que contabilizamos. Okay. Listo. Gracias. pero sí, Sus- lo que dice, no tenemos esa confirmación, ¿no? Formalización. Sí, efectivamente, pues creo que faltaría o es importante. Por eso necesitamos ir cerrando esos temas de confirmación y de aceptación ya de cierre de temas para poder ir avanzando en paso firme, ¿no? Y obviamente otro punto importante, equipo, es que no hay que perderle vista las APIs que se tienen que hacer. ¿Qué pasa? Fíjense que la regla de todo este escenario, que se llama regla 1, ¿ok? Realmente la regla de Web Method es solo esta cajita. Pero esta cajita sola no le da sentido a lo que el negocio necesita. Lo que le da sentido a lo que el negocio pidió es la construcción de toda esta vertical completa que se llama regla 1. ¿Sí? ¿Qué implica eso? Que asumamos que empezamos a construir en Web Method la regla, ¿ok? O en Experience, y el equipo de Web Method y Experience termina, desarrollan la regla. Sin embargo, mientras el Spring Boot no esté completo
el API, ese Spring Boot no se exponga en API y no se hagan los proxies necesarios para buscar las consultas de base de datos para poder pues satisfacer esa orquestación donde utilizo la regla no le da ningún valor al negocio. Es decir, no hay que perder de vista la importancia de construir la parte de las integraciones. ¿Alguien más levantó la mano? Sí, sí, Jesús, nada más una duda para visión de tu experiencia. Lo comentábamos ayer, no necesariamente todas las reglas van a ser un tema de comunicación o interacción con los canales, ¿va? Puede que tengamos reglas que sean un producto que va a ser utilizado por una regla principal. Así es. Y voy a poner un ejemplo, ¿no? Durante el ciclo de vida de la venta, de las 56 reglas, a lo mejor ocupamos 8, ¿sale? Son los 8 pasos donde el canal necesita la validación de una regla principal para poder hacer la comunicación hacia el cliente y, lógicamente, el cumplimiento crediticio de la venta. Las que son internas, Jesús, también necesitan una exposición a través de lo que sería esta capa de integración de API. No, para nada. Te lo pregunto. Fíjate. Ahí va a ser muy importante. ¿En qué sentido? Por la construcción del esquema de exposición y segundo, porque me adelanto un montón, ¿no? La aceptación de esta construcción va a implicar que si lo definimos como un tema de un API proxy dentro de API, pues costeo, consumos y demás, ¿sale? Entonces, creo que por ahí me comentaba Francisco Higuera, que de alguna manera también ellos ya están generando la visualización de cuáles son esas reglas expuestas, cuáles son insumos de las mismas reglas principales, porque también vamos a tener que hacer esa relación en un principio, lo cual me lleva a un poquito a la anterior, ¿no? Esas reglas internas definitivamente se tienen que construir primero, por ejemplo, hablando de priorización, por decir, oye, no puedo exponer una regla al negocio si no he construido las 8 reglas de las cuales depende la respuesta hacia el negocio. Entonces, y nada más esa parte, por ejemplo, te lo preguntaba ahorita porque esta que estábamos viendo como ejemplo, no vamos a entrar ahorita en un debate si es la que consume directamente el negocio o no, pero sí estamos de acuerdo en la visión de que aquellas que no se exponen, que son reglas internas, pues no van dentro de la capa de experiencia de API. Va. Tal cual, así mismo sería. Justamente, inclusive, Gracias. En este ejemplo, Oscar, fíjate que la regla 51, la 52, la 53, que están en el sprint, que cerramos, no tienen exposición. ¿Por qué? Porque las utiliza la regla 25. Fíjate que estas están dentro de la regla 25. Entonces, esto no tiene exposición. Okay. Perfecto. Sí, de acuerdo. Y es también parte de la visión de lo que el equipo está revisando en ese sentido. También están haciendo esa parte de validación e inclusive, vamos a decirlo, hoy en día están enfocados a revisar, oye, los insumos para construir la regla, ¿son los adecuados? Sí. O para procesar la regla, va. En algún punto, cuando nos entregues la regla 52, 53 y 54, pues también vamos a tener que hacer como una especie de segunda validación de decir, si esta es la puerta de entrada, tiene todos los insumos para el consumo de la regla 25 y ahí vamos a ir haciendo ese segundo macheo. Exacto, tal cual. Perfecto. Sale. Nada más quería exponer eso. Nos siguen acompañando aquí las personas de gobierno de APIs de retail para que vayan teniendo esa contextualización que así lo vemos y que no todo tendríamos que buscar el registro dentro del dominio de APIs. Va, no las 56. Eso es lo que quiero aclarar, que vayan visualizando que no vamos a solicitar o empujar que se registren 56 reglas, ya que no todas están expuestas. Es un tema interno de crédito el decir todo este número. Adelante, Jesús. Y es un paréntesis, era pregunta y para, digamos, a ver si había entendido el flujo. Gracias. No, perfecto, tal cual. Y así es. Fíjate que estas no se exponen bajo ningún concepto, ¿ok? Y ojo, lo que tú acabas de comentar, Oscar, va un poco más allá, porque claro, nuestro alcance o lo que nosotros podemos ver como equipo es que esta no se expone porque lo utiliza la 25, pero más allá de que si la 1 la usa el negocio, obviamente nosotros no lo sabemos, ¿no? Ahí sí requerimos mucho del conocimiento experto de ustedes y entender que esta regla, pues, no va directamente al negocio, ¿sí?
Y eso, pues, es ese plus que necesitamos para esas sesiones donde trabajamos en equipo para definir y levantar todo el detalle. Ok, entonces volvamos a la presentación. ¿Sí? Entonces, a ver, en cada una de estas etapas, como les comentaba, pues existen células y esas células son especialistas. ¿Qué ocurre? Pues en este primer sprint que pasó, se activó solamente el pedazo de diseño, es decir, la célula de diseño. En este segundo sprint sería activar, la célula de diseño se mantiene generando las siguientes reglas y debería activarse las diferentes células de construcción, porque efectivamente, pues, sea o no sea que se van a exponer, esas reglas tienen que estar marcadas y claras, ¿ok? En una herramienta tecnológica, sea Experian, o desarrollada, mejor dicho, sea Experian o sea Webmet, ¿sí? Para posteriormente, en el siguiente sprint, pues capaz de empezar a hacer pruebas unitarias, o cerrar las pruebas de bloques, o cerrar unas pruebas del sprint completo con todos los artefactos ya unidos, o dándole un sentido general de negocio. O sea, ya empiezas a activar en cada uno de los hitos, desde que esto va desde el sprint 1 hasta el N, ¿okay? Lo que salgan, ya empiezas a activar las diferentes células, obviamente pues todas ellas controladas o no controladas, digamos, gobernadas, ¿sí? Por ese equipo de gobierno, ¿ok? Que pues su rol principal es asegurar que no se rompa nada de toda la arquitectura, diagramas, modelo ontológico o semántica ya establecida en el grupo COPE. ¿Okay? Entonces, eso básicamente es cómo funciona. ¿Okay? Hay varias preguntas tipo, ¿es necesario incorporar la PMO como parte del ciclo de programa y portafolio? Sí, efectivamente, la PMO es parte importante para mantener y gestionar cada uno de esos proyectos que maneja el programa o el portafolio. ¿Okay? ¿De quién depende el centro de gobierno bien en la organización? En muchos casos, pues, en la mayoría de los casos, pues es un área independiente que se encarga justamente, como hemos conversado, de marcar claramente cuál es el orden y cuáles son esos puntos de control que tiene que tener para mantener la calidad de los diferentes artefactos. ¿Okay? ¿Qué perfiles tienen los miembros que componen el centro de gobierno bien? Mira, puede ser un arquitecto de datos, puede ser un arquitecto de la PMO, o sea, ya depende cómo ustedes armen sus centros de gobierno, pero bueno, en el caso de ustedes ya lo tienen armado claramente, tanto en servicios financieros como en retail. ¿Okay? ¿Cómo asegurarnos de que el diagrama de dependencia maestro-generación no se corrompe? Eso efectivamente pues es parte de lo que el equipo de gobierno tiene que mantener y asegurar. ¿Okay? Obviamente pues siendo los garantes de los artefactos tecnológicos, asegurándose que cada vez que se hace una entrega, esa sea la versión final base que se le entrega a los siguientes equipos, haciendo merge de los artefactos de manera correcta. Puede ser generando algunos robots que se encarguen de validar si la nueva información está generada o no en el diagrama existente, en la versión actual, etc. ¿Okay? ¿Cuántos proyectos podrías gestionar en este modelo? N. Esto depende de la capacidad del equipo de gobierno, lógicamente. ¿Okay? Pero, mira, conforme tú vas aumentando o nutriendo tu equipo de gobierno y manteniendo a lo mejor procesos claros, procesos automatizables, pues ese equipo pues, puede ir sumando nuevos proyectos en el momento de gestionarlo. ¿Okay? Este modelo también gestiona el modelo correctivo y evolutivo de proyectos. La respuesta es sí. ¿Qué ocurre? Ustedes tienen, por ejemplo, dos cosas ahorita. Ustedes tienen proyectos que están en producción que muy probablemente el equipo de gobierno aún no pueda tomar porque está en una versión muy vieja antes de que el equipo de gobierno se creara. ¿Okay? Y obviamente ese tipo de proyectos o esas soluciones requieren también en algún modelo, en algún momento, evolución correctiva. Mira, ¿sabes qué? Está pasando un error en el sistema, no sé, de caja registradora y resulta que necesito corregirlo de manera rápida y eso, mira, el modelo, el equipo de gobierno, pues no tiene ni control, eso no sigue los estándares ART, no está segmentado en la arquitectura, no maneja APIs, o sea, tienes un montón de condiciones, ¿ok? Donde el equipo de gobierno, pues no puede sumar ni dar ningún valor a ese modelo o a esas
esos requerimientos correctivos que nacen, ¿ok? Y obviamente yo podría tener un modelo evolutivo sobre ese mismo modelo, sobre ese mismo sistema viejo, ¿ok? Y ahí hay que tomar la decisión. ¿Qué hago? ¿Lo incluyo en el nuevo para que el gobierno lo maneje con la nueva tecnología, con las nuevas semánticas, con los nuevos estándares? ¿O simplemente le hago un mantenimiento y sigo dejándolo fuera de la línea base del equipo de gobierno? ¿Ok? Eso, pues mira, depende de la situación donde uno esté, donde ustedes como empresa estén, ¿ok? Lo ideal es que ustedes o que el equipo de gobierno en un momento pueda tomar y gestionar los diagramas de dependencia de todas las posibles soluciones y poder definir rápidamente, tener tu modelo ontológico claro y definido de todas las posibles soluciones, pues para poder generar un estándar real en todo grupo COPE, ¿ok? Entonces, estas serían las preguntas tipo base más o menos de la fase de implementación. ¿Ustedes, equipo, quieren sumar alguna? ¿Incluir algo que quieran preguntarme? Ok. Bueno, ya lo que venía básicamente en la presentación era un ejemplo con un grupo de historias de usuario o un grupo de requerimientos pues definidos. Ese grupo de requerimientos pues se transforma en unas historias de usuario, ¿ok? Esto sí lo voy a dar un poco rápido porque pues, creo que es más real lo que ya tenemos con ustedes, el proyecto que ya está corriendo, que todo esto que es un ejemplo ficticio, ¿ok? Y lógicamente, pues en base a esa historia de usuario, se empieza a armar un diagrama de dependencia, segmentando cada historia de usuario en artefactos tecnológicos en las diferentes capas de arquitectura, ¿ok? Entonces, conforme voy armando y evolucionando esas historias, voy dándole sentido a ese diagrama de dependencia conceptual, hasta que ya al final abarque todas las historias de usuario y lógicamente pues puedo empezar a armar esos planes de sprint, ya sea por priorización del negocio, por dependencias de los artefactos, etc. ¿Okay? Así es más o menos cómo funciona la arquitectura de equipo y por eso la cantidad de artefactos o los artefactos que le hemos ido entregando a ustedes conforme vamos avanzando. ¿Ok? Lo otro que quería mostrarles hoy es la parte de top-down, que esto sí esto es más práctica. Ahora, vamos a arrancar por la parte top-down, ¿ok? Obviamente, está la metodología, ¿sí? Fíjense que la metodología yo se las expliqué con una perspectiva de lo que tenemos en este momento, que tenemos de reglas, ¿ok? Partimos de unas reglas de negocio y un requerimiento hacia abajo, ¿sí? Yo podría partir bottom-up, ¿ok? Que es básicamente lo contrario, porque realmente arranco de una capa muy técnica, es decir, ustedes arrancan un proyecto donde me dicen, ¿sabes qué? Yo quiero transformar todos mis web services en APIs. Ese es un proyecto que no requiero levantar con negocio ninguna información, requiero es levantar con tecnología, dame los web services, dame la firma del web service, y yo transformo esos web services a APIs con semántica bien, ¿ok? Pero realmente no requiero ningún levantamiento de información con el negocio. Eso básicamente es el bottom-up. Cuando hablamos de top-down, hablamos de ya empezar a levantar desde interfaces de negocio y con el equipo de negocio esos requerimientos. Lógicamente, cuando yo empiezo a levantar esos requerimientos bajo un esquema tradicional, por lo general se arrancaba desde una vista de procesos. Y yo decía, ¿sabes qué? Vamos a hacer el proceso de creación de cuenta, el proceso de onboarding de cliente, el proceso de solicitud de aumento de la línea de crédito, el proceso de la aprobación del crédito revolvente. ¿Okay? Entonces, arrancamos de una manera tradicional con el proceso. ¿Okay? Y en las metodologías actuales, nuevas, perdón, como el top-down, la lista top-down, pues eso no cambia. Yo sigo arrancando, cuando estoy en top-down, con ese proceso de negocio, entender ese funcionamiento que el negocio necesita. Y la diferencia es que en vez de hacerlo a través de un proceso tradicional, lo empiezo a armar bajo escenarios de negocio, coreografías, que van cruzando la información por los diferentes dominios. ¿Ok? Y eso no implica, equipo, que yo ya no tenga que hacer procesos tradicionales, ¿no?
yo puedo tener un proceso BPM sobre una coreografía. Es decir, muy probablemente, por ejemplo, si yo hablo de un onboarding de cliente, yo podría tener un montón, una coreografía mayor, ¿ok? Donde yo voy por diferentes dominios, ¿sí? Pero a la hora de ejecutar la aprobación de ese cliente, no sé, yo requiero que un asesor provisional reciba la instancia, vea la información, vea todos los documentos y los datos que se llenaron en la coreografía y él valide contra una lista Gaddafi, una lista Clinton, una lista negra que yo tenga en el banco si el cliente existe o no. A lo mejor ese proceso, ese pequeño proceso, sigue siendo bajo una metodología tradicional, porque es un BPMN, donde la instancia va viajando entre diferentes participantes y entre diferentes roles para saber si la apruebo o no, ¿ok? Pero sobre ese pequeño proceso, yo tengo mi coreografía de lo que es un onboarding de cliente, ¿sí? No sé si esto fue claro. Sí, Ok. está claro. Perfecto. Ok, entonces, lógicamente, pues, ¿qué cambio acá? Empiezo a ver más dominios, más áreas de negocio, más dominios de servicio, dominios de negocio durante mi flujo de proceso, más que un tema de actividades puntuales, ya sean humanas o automáticas, sobre el flujo de proceso. ¿Por qué? Porque es lo que me permite generar los microservicios y justamente esos service domain son esas pequeñas piezas que yo voy a poder segmentar para poder participar en un journey con algún tercero en particular. ¿Ok? Como ejemplo, pues lo que era la implementación de una tarjeta de crédito, creo que esta es la consulta de saldo de una tarjeta de crédito, yo puedo plantearlo como un proceso de negocio, ¿ok? En un BPM, o como una coreografía que pasa por 5 service domains para obtener información en cada uno de los puntos, ¿ok? Y al final, dar el resultado de lo que tiene que dar el mismo proceso de negocio, ¿ok? Entonces, fíjense que cuando yo hablo de una coreografía, este mismo proceso que está acá, yo lo voy moviendo entre diferentes dominios, mientras que en la nomenclatura tradicional de procesos, yo tengo son un grupo de actividades que se ejecutan uno detrás de otro. Obviamente esas actividades pues pertenecen a un dominio y tienen una entrada y una salida correspondiente a la semántica de ese dominio. Es decir, no es que esto está cambiando totalmente la forma de levantar los procesos, simplemente está incluyendo lo que son los dominios para poder tener una vista real de cómo deben ser los microservicios, ¿sí? Si no lo hago así, basado en dominios, lo que sucede normalmente es que, y me ha pasado en casi todos los clientes, me dicen que crearon un microservicio, pero el microservicio está tan acoplado o tan adaptado al proceso de negocio que poderlo reutilizar en otro proceso de negocio que sea relativamente parecido se hace cuesta arriba. ¿Por qué? Porque lógicamente ese microservicio, entre comillas, que cree, está atado a los request response y a la data que yo manejo en este flujo. No está atado a un dominio agnóstico, a un flujo de negocio. Fíjense la diferencia. Yo acá armo el flujo, ¿ok? Y armo a lo mejor mis microservicios, que no son microservicios, pero son API REST, pongámoslo así, estandarizados para satisfacer este señor. En este caso, mis microservicios no están atados para satisfacer este proceso de negocio. La coreografía es la que satisface la información y el microservicio se encarga solamente de hacer su pequeña función. La función de consultar a un cliente, de consultar una cuenta, de consultar los acuerdos de servicio, de consultar la posición consolidada, de enviar las notificaciones, de generar las órdenes de pago, etc. ¿Okay? Entonces, fíjense cómo cambia un poquito la visión tradicional versus la visión top-down desacoplada. ¿Ok? Bueno, entonces más de lo mismo que ya les he comentado. Vamos por escenarios de negocio y los escenarios de negocio pues empiezan a utilizar dominios de servicio. Obviamente, cada una de estas cajitas representa un service domain. Estas cajitas tienen una semántica particular, ¿ok? Que está estandarizada BIAN, ARP, ACORD, depende del estándar, ¿ok? Y obviamente, pues, tienen unas operaciones, que también ayer, no sé si recuerdan el ejemplo que les mostré, cumplen con una función. Es decir,
tienen un objeto principal y una acción sobre ese objeto, ya sea un execute, un update, un delete, un retreat, etc. ¿Okay? Lógicamente, una vez que yo ya defino mi coreografía de negocio, cómo voy a armar funcionalmente mi requerimiento, entonces empiezo a hilar hacia las capas inferiores, donde ya empiezo a levantar, ¿ok? Todos esos requerimientos puntuales de componentes, qué query necesito, qué regla necesito en mi escenario de negocio, quién me va a orquestar ese escenario de negocio que definí, etc. ¿Okay? Entonces empiezo ya a detallar básicamente pues todas esas capas desde arriba hacia abajo, pero parto desde el requerimiento del negocio, ¿ok? O desde el proceso del negocio. Y obviamente esa perspectiva me genera de nuevo un diagrama de dependencias, ¿ok? Que va desde una perspectiva de negocio hasta una perspectiva técnica. Fíjense cómo esto no rompe la metodología, porque efectivamente pues estoy armando una etapa inicial de backlog, una etapa de historia de usuario, una etapa de levantamiento conceptual y una etapa de levantamiento detallado, donde ya yo digo que de este service domain, que se llama cards, yo estoy utilizando solamente la operación 1, la 18, la 25 y la 36. No estoy utilizando todas las operaciones. Entonces, claro, yo empiezo a detallar efectivamente mi solución, ¿ok? Pero desde una vista top-down, ¿ok? Acá voy a tomar solamente aquí por los últimos minutos para mostrarles un ejemplo de esto. ¿Qué será? Este mismo es. Fíjense, esto es onboarding de cliente de tarjeta de crédito del banco, ¿ok? No, esto es mentira, creo que este es Afore. Ya les digo qué es esto. No, esto es Afore. Esto es un onboarding de Afore, ¿ok? En esto, efectivamente, pues se empieza desde una metodología top-down, desde el requerimiento principal. Obviamente lo que les estoy mostrando, equipo, ya es el trabajo final, ¿ok? Ya esto, no mentira, si es tarjeta de crédito, si es banco, no es Afore, ¿ok? Ya es el trabajo final, ¿ok? De toda la etapa de levantamiento, de toda la etapa de diseño detallado, ¿ok? Donde yo armé desde el negocio, por eso es top-down, las interfaces y fui hilando hacia abajo todos los artefactos tecnológicos según la capa arquitectura y qué es lo que está haciendo cada uno. Entonces, fíjense cómo tengo un montón de artefactos en cada capa y van pegados y segmentados entre sí, dándome mi solución, ¿ok? ¿Qué es importante de este proyecto? Obviamente, no arrancamos de esto, que es parte de lo que tú has comentado, Oscar, de los canales, ¿ok? Porque pues obviamente no tenemos ese requerimiento del canal. Se arrancó desde una parte de reglas, donde la regla al final pertenece al negocio, pero igual es una vista un poco técnica, ¿no? Entonces, claro, la visión del diagrama de dependencia que se genera no es completa porque parte desde la capa de integraciones o reglas y es lo único que maneja de allá hacia abajo. Lo ideal es poder armar una vista completa de cada uno de sus canales y cada una de sus soluciones y saber quién consume qué cosa y qué dependencia tiene. ¿Ok? Entonces, eso es parte de los objetivos importantes que maneja lo que es la metodología top-down. ¿Ok? ¿Hasta acá alguna pregunta, duda? Perdón, no escuché bien. Adelante, Carol. Entonces el lunes veríamos el detalle de los service domain que traemos aquí en desacoplamiento. Así es, el lunes vamos a ver. La idea del lunes, Carol, es revisar de una vez con ustedes los artefactos, ¿sí? Ya la idea de hoy y el día de ayer era más o menos la metodología para que vean cómo y por qué se generaron estas cosas, ¿ok? Y lógicamente los conceptos claves para que entiendan, pues, cuando nos referimos a un control record, a qué nos referimos, cuando nos referimos a un action tag, a qué nos referimos. Básicamente esa era la idea de estos 2 días. Y ya el lunes
sí me gustaría correr con ustedes, pero la misma solución que ustedes tienen detalladamente, ¿sí? Ojo, ya lo hemos hecho relativamente, porque fíjate que por las preguntas que ustedes han hecho, pues me he ido a los mismos modelos que ustedes ya manejan, ¿sí? Me he ido que sea el Raulillo, me he ido que sea el mismo Architect, ya el diagrama de dependencia detallado de ustedes, o sea, ya lo hemos hecho de cierta forma, pero la idea es ya revisar una por una, ¿sí? Y entender cómo nació desde un punto 1 con ese equipo top-down y cómo ya básicamente quedó implementada, quedó diseñada detalladamente acá. ¿Okay? No está implementada porque falta la parte de desarrollo, pero ya está diseñada detalladamente acá. ¿Sí? Sí. ¿Alguna otra pregunta, equipo? ¿Algo? Ajá, adelante, Carlos. Y una última como observación de esto que comentabas del análisis top-down, de que sí es muy importante el análisis del maquetado, ¿no? De los fronts. Ajá. Ya. Ajá, porque el mapeo ya de los campos tal cual y todo, pues sí te completa el rompecabezas, ¿no? Tal cual, Carlos. En Y tu en el banco, por ejemplo, prescindir, sí, perdón. nos ha pasado, perdón que te interrumpa. Mira, en el banco, nosotros tenemos en los diagramas de dependencia del banco, desde la parte de API hacia abajo. La parte de interfaz hacia arriba es una caja negra para nosotros, inclusive para ustedes mismos. Porque, ¿qué ocurre? La parte de interfaz, pues se desarrolló como que un proyecto cerrado con un tercero, ¿me sigues? Entonces, claro, ellos entregaron todo el código, entregaron todo lo que sí es de ustedes, es un hecho, pero no tienes una visión clara. Sí, pero ahí traemos estas lecciones aprendidas de que si te hubiera considerado esa parte de un inicio, también se hubieran evitado algunos controles de cambios, Exactamente. ¿no? Tal Y cual. entonces ahí traemos un riesgo nosotros, prescindir ahorita de esta parte. Tal cual. Bueno, nada, equipo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? Súper. Todo bien. Bueno, le devuelvo 7 minutos. Y nada, buen provecho. Gracias igualmente Muchas gracias. por el tiempo. Gracias. Buenas Gracias, tardes. hasta luego. Gracias, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Bonito viernes.